estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Compartir el mensaje del día de hoy. ¿Ya tenemos todos nuestra hoja? Ok, el rey viene, es el tema, estudio 44 de las casas de bendición. Y el texto clave es Marcos 11:9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo repetimos. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9. El punto principal, hermanos, que nosotros debemos de atacar el día de hoy o de compartir el día de hoy es que el rey viene, pero la pregunta ¿es el rey que queremos? Ese es el punto principal. Que tu casa de bendición, que la gente que está ahí o los que están aquí por primera vez, los que están escuchando este mensaje no pertenecen a una casa de bendición, que todos deberíamos de estar en alguna casa de bendición. Pero la pregunta es para todos: ¿este es el rey que nosotros queremos? Ellos gritaban y daban voces y decían: Hosana, el rey viene. Conocemos a Jesús, hemos escuchado su palabra. Yo creo que, como dice la Biblia, de las cosas que hemos visto es de lo que predicamos. Cada uno de los que estamos aquí que tiene una casa de bendición, cada uno de los que estamos aquí que tiene un tiempo en el evangelio, que comparte la palabra, predicamos de lo que hemos visto. Hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras familias, en nuestro caminar diario. Pero ¿ese es el rey que queremos? Amén. Bueno, un amén, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Zacarías. Me gustaría que me acompañaras al libro de Zacarías. Si alguien lo tiene ahí, Zacarías 9. Que tenga voz fuerte, agradable a los oídos, que pueda compartir. Zacarías 9, versículo 9 y 10. Capítulo 9, versículo 9 y 10. Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar.
y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Alégrate mucho. Yo creo que la gente que iba caminando en el versículo que leímos, los que iban adelante y los que venían detrás, que gritaban Hosana, el rey ya viene, yo creo que ellos sabían este pasaje, esta profecía de Zacarías. Habían escuchado que el rey vendría, que tenían que estar alegres, que tenían que estar gozosos, que el rey que vendría en un asno, en un pollino, en un hijo de asna, dice ahí. Entonces ellos sabían que el rey venía y por eso estaban alegres y gritaban y bendecían, y más adelante veremos en el capítulo que aventaban sus mantos delante de él, cortaban palmas y las ponían delante de él. Sabían que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesús, conocemos su poder, conocemos su nombre, pero vamos a llegar a un punto donde volverá a surgir esta pregunta: ¿ese es el rey que nosotros queremos? Que quede esta pregunta bien grabada en nuestra mente. La segunda mitad del Evangelio de Marcos trata sobre el por qué vino Jesús. De esto habla la segunda mitad del libro de Marcos. La primera mitad hablábamos de quién era Jesús, ¿sí? Pero estamos llegando a este momento en Marcos 11, donde el Señor entra a Jerusalén una semana antes de ser crucificado. Entra una semana antes de ser crucificado y entra con vítores, entra con alegría, entra con gritos de Hosana, de aleluya, que esto es lo que significa, es el alabar al Señor, el sea salvo el Señor. ¿Sí? La gente usaba estas palabras, las mismas que habló el Mesías. Vamos a leer también, si me acompañan, al Salmo 118. Alguien que lo tenga y que lo lea, Salmo 118, el versículo 25 y 26. Salmo 118. Sí. A ver, la hermana, allá la tiene la hermana. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Ellos usaban ese tipo de palabras: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Vamos a leer ahora sí, vamos a entrar de lleno a la prédica. Marcos 11, capítulo 1, que es lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Lo tienen ahí? Marcos 11, versículo 1. Sí, Marcos capítulo 11, versículo 1. En el nombre... Ay, ya lo iba a leer y estoy en Hechos. Perdón. Marcos 11, 1. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas.
y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Está entrando Jesús a Jerusalén, sentado en un pollino. Es tiempo de Pascua, viene mucha gente, judíos prosélitos, judíos que están en otras partes, que viven en otras ciudades, vienen entrando a Jerusalén. Viene mucha gente entrando, y dice que los que iban adelante y los que venían detrás, todos gritaban Hosana. Otros se quitaban las capas y las tendían delante de él, otros arrancaban ramas y las ponían delante de él. Le estaban dando una gloria, una honra, como a alguien que estaban esperando. Les leímos ahorita los pasajes. El profeta había mencionado que el rey de Israel, que de Jerusalén entraría, el rey de los judíos entraría sentado en un pollino y traería paz. Entonces ellos estaban esperando que esto sucediera. Por eso gritaban y usaban palabras que habían escuchado en los salmos, y se acordaban de lo que los profetas habían hablado. La primera parte de nuestro estudio se llama El rey necesitaba un asno. Jesús necesitaba un asno para entrar montado en él en Jerusalén. Quería que la gente dijera que él era el rey de Dios. Hasta este momento Jesús no había querido atraer multitudes. Recuerdan que siempre se escondía, que siempre estaba buscando. ¿Cuántas veces habría entrado a Jerusalén y nunca había hecho esto? A ver, vayan y desaten un pollino que van a encontrar en ese pueblo. Lo van a encontrar atado. Ese pollino nunca ha sido montado. Hermanos, si todo esto hubiera sido montado, preparado, no se hubiera dado tan específicamente como se dio. Imagínate que esto fuera un montaje. Bueno, voy a entrar a Jerusalén, la gente conoce las palabras del profeta, la gente ha escuchado los salmos. Bueno, va a ser fácil que ellos crean que yo soy el Hijo de Dios. Y le dice a 2 de sus discípulos, vayan y aquí a la vuelta van a encontrar un burrito que nunca ha sido montado. Y si alguien les dijera que qué es lo que están haciendo, díganle que yo lo pedí y yo lo devolveré. Si hubiera sido montado, no hubiera salido tan perfectamente como salió. Aparte, hay que agregarle que estaba entrando mucha gente a la ciudad en ese tiempo. Había mucho alboroto. Yo te invito a que el 15 de septiembre o 14 de septiembre, 13 de septiembre, por ahí, tú te acerques allá a Colegio Civil y 5 de mayo, a ver si puedes caminar entre tanta gente. Muchísima gente. O un 23 de diciembre en Juárez, sí, caminando por Juárez. Es muchísima gente como para hacer un montaje de ese tipo, para encontrar el pollino donde el Señor había dicho que iba a estar. Dice el apóstol Roger, si Jesús no fuera el Hijo de Dios, sería el mentiroso más grande de la tierra. Porque son más de 2000 años y seguimos creyendo eso. Seguimos siguiendo a aquel que se levantó de la tumba. Seguimos siendo rescatados por aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto no fue un montaje, fue tan específico lo que el Señor hizo, que les dice, salgan, vayan. Dice, hasta este momento el Señor no había querido ser encontrado. Sí, pero en este momento Jesús quería que vieran. Jesús no había querido traer a la gente a las multitudes, pero había llegado el momento de que la gente entendiera quién era Él. Muchas personas estaban llegando a Jerusalén, ya que se trataba de una época especial, la Pascua. Ellos le darían la bienvenida a Jesús como rey. Por ello, Jesús necesitaba llegar montado en un asno. ¿Por qué necesitaba? Porque así se había dicho en las profecías. Necesitaba él llegar montado en un asno. No quería un caballo, sino quería una cría de asno.
En el Antiguo Testamento el profeta Zacarías había dicho que el rey de Dios vendría montado en un asno. El rey de Dios era humilde, no vino a traer guerras, sino que vino a traer paz. Y la pregunta vuelve a surgir: ¿es el rey que esperaban? ¿Es el rey que nosotros esperamos? ¿Es el rey que nosotros queremos seguir? Imagínate un pueblo que estaba esperando un rey que los liberara de todo, un rey que gobernara delante de ellos, un rey que dirigiera al pueblo de Israel. Lo mínimo que esperabas es que viniera un rey a no querer pelear. Esperaban a lo mejor un hombre montado en un caballo blanco, en un caballo o en un corcel negro, pero no. La profecía decía que vendría montado en un asno y que vendría a traer la paz. Bueno, llega montado en asno, la profecía se cumple. Gloria a Dios, Él es. Hosana en las alturas, Él es el Hijo de Dios. Pero no esperaban que no hiciera guerra. Ok, viene a traer paz, pero a veces la gente espera que la paz sea haciendo la batalla. No que se dejara morir, porque una semana después el Señor sería crucificado. Pero Él tenía que llegar montado en un asno. El rey necesitaba un asno. Fíjate que el rey sabía dónde encontrarlo. Él sabía dónde estaría el asno y tenía la autoridad para decirle a la gente que le permitiera llevárselo. Él les dijo: si alguien te pregunta, y les preguntaron, y cuando le dijeron lo que Él les dijo que dijeran, la gente los dejó en paz. Aun cuando se dirigía a su propia muerte, el Rey Jesús tenía el control absoluto de todas las cosas. No es lo mismo decir: mira, ahí hay un asno, tráemelo. Si alguien te pregunta, dile que voltee, aquí voy a estar. Le voy a levantar la mano y le voy a decir: yo lo quiero. A decirle: vayan al pueblo que está ahí enfrente. Y dice la palabra que lo encontraron en el recodo, en un recodo del pueblo. No lo encontraron así a primera vista. Caminaron y al dar la vuelta encontraron al pollino. Y sí, les preguntaron: ¿qué quieren hacer con él? Es que el rey lo pide, el Señor no lo está pidiendo, después lo devuelve. Llévenselo. ¿Tú sabes lo que valía un asno, un pollino en esa época? Y más uno que nunca había sido montado. Era de gran valor tener un animal de ese tipo, como para prestárselo a cualquiera que venga y que lo desate, sin más ni más. Pero el Señor tenía el control de todas las cosas. Jesús de verdad era el Rey de Dios. Hizo que todas las cosas ocurrieran tal y como Dios lo había declarado en el Antiguo Testamento. La pregunta vuelve a surgir: ¿estás dispuesto a aceptar a un rey tan humilde como Jesús? ¿Es el rey que tú esperas? ¿Es el rey que nosotros estamos esperando? Recordemos que esta misma gente que lo vitorió cuando entró es la misma gente que lo llevó a la cruz. Es la misma gente que les dijo: ¿sabes qué? No sueltes a Barrabás, suelta mejor a Barrabás, no lo sueltes a él, crucifíquenlo. Es la misma gente que lo humilló. Los judíos tienen costumbres a lo mejor que para nosotros pueden ser muy agresivas, pero cuando algo no les gusta, o te escupen o escupen al piso, en señal de desprecio. Esta misma gente que lo vitorió, esta misma gente que lo recibió, esta misma gente lo despreció y por eso fue a la cruz del Calvario. ¿Era el rey que ellos necesitaban? Sí era, lo vimos en la profecía. Le dijeron las mismas palabras que vienen en Salmos. Si era el rey, el Hijo de Dios, si era. Pero no era a lo mejor lo que ellos esperaban. Yo me imagino que ellos esperaban que llegara, hiciera una batalla, hiciera una guerra y llegara la paz al pueblo. Pero después de haber dicho Hosana, gloria a Dios en las alturas, poner las palmas,
poner sus mantos, vitorearlo cuando entró, y luego ver que se dejó crucificar, porque dice la palabra que como oveja fue como oveja al matadero, sin decir ninguna palabra. Yo creo que eso a lo mejor causó molestia en el pueblo. Sí era, pero no era como ellos lo esperaban. Y yo creo que el cierre que vamos a tener el día de hoy en nuestra casa de bendición, que es el punto que viene, es importante para el análisis no solamente de nuestra gente de la casa de bendición, sino de cada uno de los que estamos aquí presentes. Punto número 2. Dice, y denle la bienvenida al rey que montó un asno. Ya lo leímos, Marcos 11, del 1 al 6. Las multitudes estaban muy emocionadas. La gente lanzó sus vestidos al suelo al paso de Jesús. Cortaban ramas de árboles para darle la bienvenida al rey. Aclamaban y cantaban alabando a Dios por Jesús. Por fin Dios había enviado al rey que los salvaría. Estaban en lo cierto. Todos deberíamos alabar a Dios por el rey Jesús. Él era el Salvador enviado por Dios. Todos tenemos una profunda necesidad de Él. Y vuelve la pregunta, ¿pero realmente ellos querían un rey que montaba un asno? La pregunta pudiera ser para nosotros, ¿realmente queremos un Dios como el que tenemos? Y cuando pregunto queremos, pudiera usarse la palabra amamos. Y si amamos, dice, ¿por qué no guardamos sus mandamientos? Dice la palabra, ¿me amas? ¿Quieres seguirle? La gente que tenemos en las casas de bendición es como una misión que está comenzando. Tiene que ser y tiene que llegar gente nueva a las casas de bendición. Tú debes de plantarte en un lugar y empezar a extender la palabra alrededor de las casas, de los vecinos, de los familiares. Y tiene que llegar gente nueva. Y esto me recuerda a la iglesia de Antioquía. Cuando el evangelio llegó y la palabra llegó y luego mandaron a Bernabé y luego Bernabé trajo a Saulo y estuvieron ahí empezando la casa de bendición o la casa. Y dice la palabra que en ese lugar fue la primera vez que les llamaron cristianos. Mucha de la gente que está en tus casas de bendición va a ser la primera vez en su vida que les llamen cristianos. A mí me pasó igual. Cuando yo llegué a una casa de bendición fue la primera vez que me enteré que era cristiano. Ahora, ¿qué quiere decir cristiano? Cristos pequeños, pequeños Cristos. Y si nosotros somos como Cristos pequeños, debemos de entender que lo que Él hizo es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Es el rey que esperamos. Es el rey que deseamos tener. Es el Dios que queremos seguir. Sabemos que en una semana después el rey de los judíos moriría en la cruz. En ese momento alababan a Jesús, pero pronto lo matarían. Él era el rey de Dios, pero no lo quisieron. Dice su palabra que a lo suyo vino, a lo suyo. Él vino a cumplir lo que él tenía que cumplir, mas los suyos no le recibieron. La gente que estaba ahí no le recibió. No era el tipo de rey heroico que deseaban seguir. Yo te quiero hacer la pregunta que viene ahí. Dice, y piensa bien en lo que sabes acerca de Jesús. ¿Es realmente Jesús la clase de rey que estás dispuesto a seguir? Te voy a poner un ejemplo muy básico. Su nombre dice que Él es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el que pelea la batalla. Él es el Gibor, el fuerte. Él es el Shaddai, el todopoderoso. Él es Jehová Nisi, el que va al frente de la batalla, nuestro estandarte, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte.
Todo eso nombra a un rey poderoso. Amén. Y a veces quisiéramos que ese rey poderoso que tenemos, ese Dios poderoso, se levante con nosotros contra los que están contra nosotros. Amén. Que se levante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Jehová de los ejércitos, y que pelee la batalla. Pero Dios dice: soporta. Es más, pon la otra mejilla. ¿Es el Rey que esperamos? A veces queremos: Señor, como decía, lanza fuego. No. Es poderoso, es fuerte. Pero Él hace las cosas de una manera diferente. Y así como Él las hace, nosotros como cristianos debemos de hacer las cosas igual como Él las hizo. Y a veces batallamos en una cosa tan simple como en dejarlo que Él tome nuestras decisiones. Yo sé que vamos a estar en una casa de bendición y vamos a compartir este mensaje como viene ahí. Ahí vienen otras 2, 3 preguntas y ahorita vamos a cerrar con ellas. Creemos en un Jehová Rafa, nuestro sanador. Pero cuando viene una gripa, no creemos que nos pueda rescatar tan fácilmente. Ahora, no es malo acudir al médico, no es malo. Pero en realidad, ¿crees que Dios te pueda sanar? ¿Es el Rey que esperas? ¿El Dios que te dice que pelees las batallas de una manera diferente? ¿El Dios que te dice que ames a tus enemigos? ¿El Dios que te dice que perdones? Si quieres ser perdonado, que perdones, porque así dice la palabra. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que te pido? Yo creo que sí es el Rey que esperábamos, pero nuestra mente y nuestro corazón a veces quisieran un Rey diferente, que nos diera la oportunidad de ser diferentes. Yo creo que, hermanos, que lo que nos está diciendo aquí es que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba a ese Dios porque los profetas lo habían dicho, lo habían mencionado, un Rey de paz. Sin embargo, se lo imaginaban de una manera diferente. Después de que fue victoriado, el Señor llegó a la cruz por esa misma gente que lo victorió. Ahora no estoy hablando de un pueblo en específico. Dice la palabra que molido fue por nosotros, por nuestras pasiones, por nuestras desobediencias. Nosotros fuimos los que lo mandamos a la cruz del Calvario. Nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, hicimos que el Señor Jesús se entregara en una cruz para poder después rescatarnos de nuestra manera de vivir. Está bien elevar cánticos sobre Jesús, está bien alabarlo y decir que es Rey, pero ¿de verdad lo aceptas como el Rey de tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir al Rey que montó en un asno y que murió en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor Jesús tome las decisiones de nuestra vida? ¿Estás dispuesto a que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ordene? Porque si decimos que Él es Rey, nosotros somos sus siervos. O como le dije a las hermanas que toman el estudio a la mañana, nosotros somos sus sirvientes. Nos gusta mucho decir: soy un siervo del Señor, soy un siervo de Dios. O que nos digan: ahí viene el siervo de Dios. O como algunos hermanos dicen: siervo, y hasta te sientes así: siervo, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Te sientes bien, pero en realidad eres un sirviente. No, es que un siervo predica la palabra porque alguien tiene que ocuparse de las mesas y nosotros ocuparnos de la palabra.
No, un siervo barre, un siervo trapea, un siervo limpia los baños, un siervo hace lo que su Señor le pide. ¿Es el Rey que esperamos? Ahora nosotros seremos los siervos que Él espera. El Rey viene, el Rey llega, le cantamos alabanzas, le damos gritos de júbilo, pero lo único que quiere es que le obedezcamos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te pido? Va a llegar el tiempo, hermanos, en que muchos tendrán comezón de oír y se amontonarán falsos profetas y les dirán cosas agradables que ellos quieren escuchar, y muchos apostatarán de la fe. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú predica la palabra, cumple tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, palabra de Dios, palabra viva. El Rey viene. Es bueno alabarle, es bueno bendecirle, es bueno cantarle cántico nuevo, pero lo que Él quiere es que le obedezcamos, que seamos en realidad siervos suyos. Esperaban un rey, Él espera unos siervos. Él espera que nosotros seamos lo que Él pide de nosotros. El Señor nos llevará, hermanos. Yo espero que esta palabra llegue a tu casa de bendición completita. A veces queremos facilitar las cosas, pero es necesario que esta palabra se escuche, así como el Señor lo pide. Quiere que se levanten ovejas, siervos. Hoy platicaba con algunos jóvenes. ¿Qué es lo que vas a hacer en la casa de bendición? Lo que vas a hacer es multiplicarte, alcanzar a nuevos, alcanzar a otros, así como esa iglesia de Antioquía, que se siga multiplicando, que siga creciendo nuevos cristianos. Amén. Todo lo que se hace es para que tengan vida y vida en abundancia, para que ellos conozcan al Señor, para que ellos sean salvos, así como una vez alguien nos presentó el Evangelio y cada uno de nosotros pudimos ser salvos. Amén. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. Dice su palabra que nadie le quitó la vida, que Él la entregó porque Él quiso. Él se despojó de lo que Él era y vino a morir por cada uno de nosotros a la cruz del Calvario. Él entregó su vida por nosotros. Todos conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, que así como Él entregó su vida por nosotros, nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Amén. ¿Es el Rey que tú quieres? Bueno, de bracho. ¿Es el Rey que tú quieres? Amén. ¿Es el Rey que queremos, que estábamos esperando? Hay que honrarle, hermanos. Amén. Vamos al Señor en este tiempo y nos despedimos. Ponemos nuestro compromiso de servirle delante del Señor y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Dice la palabra que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Que aún siendo como somos, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Ok? Nos ponemos de pie, hermanos.
estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Para ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor, santo, grande, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Mi corazón, mi alma, todo mi ser. Eres digno, eres digno. Solo tú, Señor, eres digno de gloria, digno de honra. Eres mi Señor, eres mi Rey, y alabaré, te exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré, con mis pensamientos te alabaré.